El tema de hoy es una pregunta. ¿Van los bebés cuando mueren al cielo? Saludos a todos en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. El propósito del video es compartir con ustedes acerca de lo que la Biblia dice acerca de que pasa con los bebés cuando ellos mueren en ese estado, como bebés, como niños, ¿me entiende? Y vamos a hacerlo con el ánimo de poder tener una palabra para que nuestra fe esté puesta en las Escrituras y sobre todo para encontrar consuelo con algo bíblico que tenga claridad y que haya una comprensión fácil de la Escritura, de lo que nos enseña, de lo que Dios nos habla en cuanto a la situación de que a veces pues hermanos o hermanas cuando vienen a Cristo, ellos han perdido sus bebés antes y ellos viven pensando, ¿a dónde estará mi bebé? ¿Qué habrá pasado con él? O a veces pues abortos espontáneos y esa clase de situaciones naturales que pasan a veces, que pues que ya no están en las manos de nosotros. La pregunta es, ¿a dónde fue mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? El video desea aportar claridad en cuanto al tema. Para ello, pues, decirles, yo pues también me encontré en esa situación cuando conocí hace más de año y algo la condición de una niña especial llamada Ana. Ella pues me impactó mucho, se ganó mucho mi corazón y empecé a preguntarme a dónde iría la niña si ella ya no estuviera con nosotros. Y la falta de conocimiento, la ignorancia, es una tortura, es algo que atormenta el corazón me atormentó por mucho tiempo hasta que yo encontré la respuesta bíblica a la situación. Ahora, vamos a desarrollar este video de esta manera. Primero veremos lo que las religiones opinan acerca del tema, luego 3 opiniones y luego la posición bíblica. Diré que en cuanto a religiones, vemos que, por decir algo, el Islam, por ejemplo, cree que todos los bebés, independientemente de su origen religioso, van al cielo cuando mueren. El judaísmo no tiene necesariamente un concepto singular bien definido del más allá. Sin embargo, existe una creencia generalizada en la resurrección de los muertos y sobre todo para recompensar a los justos. En la tradición judía normalmente se ve a los bebés que mueren como inocentes, por tanto, entran en el grupo de los justos. En el hinduismo, que pues ellos creen que la persona muere, su alma renace en otro cuerpo, en un nuevo cuerpo, lo que conocemos como reencarnación. Entonces los bebés que mueren también están sujetos a ese ciclo de renacimiento. El budismo es muy similar al hinduismo en cuanto a esta creencia en particular. Un ciclo de renacimiento y los bebés que mueren renacerán de acuerdo al karma de vidas anteriores. Esto es en cuanto a las religiones. Pero ahora podríamos decir lo siguiente: es importante conocer lo que las religiones dicen y agregarlo sentí que era bueno agregarlo al video, pero cuando se trata de una visión cristiana,
cuando entramos al cristianismo, encontramos 3 puntos de vista diferentes que son principales en cuanto a este tema. Uno es que un sector cristiano dice que los bebés no irán al cielo. La razón es porque ellos nacieron pecadores y fueron concebidos en pecados, y todos los que son pecadores están excluidos del cielo. Eso es lo que sostiene este sector del cristianismo. La segunda visión es que todos los bebés, o segunda opinión, es que todos los bebés son elegidos y elegidos por Dios, y por lo tanto trasladados inmediatamente a la presencia de Dios en el cielo al morir. La tercera opinión en cuanto al tema nos dice que solo los bebés que han sido bautizados en agua en la familia de Dios son parte del nuevo pacto. Solo ellos son salvos. Bueno, por lo tanto, vemos que si un bebé no ha sido bautizado en agua, es por eso que al tener esta visión, este sector católico, por ejemplo, ellos, como parte de la fe cristiana, afirman bautizar a sus hijos en el mismo momento, cuando ellos nacen, y lo más pronto posible después del nacimiento, puesto que podrían perder la oportunidad de ir al cielo. Ahora bien, vamos ahora a entrar a la parte de primeros padres de la iglesia cristiana. Ellos tenían diferentes puntos de vista, creencias. Fueron los primeros cristianos. La opinión de teólogos de la iglesia primitiva sobre el tema, es importante conocer eso. Algunos, como por ejemplo Agustín de Hipona, creía en el concepto del pecado original, afirmando que todos los humanos heredan el pecado de Adán y Eva. Y según esta creencia, afirmó que los niños no bautizados no irán al cielo, pero en lugar de eso, a un estado llamado limbo. De aquí es donde viene otros, bajo este pensamiento de este padre de la primera, de la iglesia primitiva, de la iglesia primera, en cuanto a este tema, surgieron otros después de este pensamiento, y encontramos que a Gregorio de Niza, y él creía que los niños que mueren irían al cielo, pero ellos no han cometido ningún pecado. Ahora bien, en los círculos modernos, especialmente entre los protestantes, existe la creencia aceptada de que los niños antes de la edad de responsabilidad, si mueren, se irán al cielo. Ahora, después de conocer estas 3 opiniones dentro del cristianismo, vamos a un asunto bíblico. Revisemos lo que dicen las escrituras. Vimos lo que las religiones dicen, los primeros padres de la iglesia. Ahora me llama la atención el hecho de que somos llamados a creer la Biblia, y lo que la Biblia dice, eso es lo que nosotros como cristianos vamos a creer. Por lo que vamos a partir de las escrituras para sacar nuestra conclusión del tema. El punto es el siguiente. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Este versículo que es muy usado, donde se menciona, esto se utiliza generalmente cuando hay funerales, cuando los niños mueren, esto para traer consuelo a los padres, ¿verdad? Y se toma este texto bíblico para consolar a los padres que perdieron a sus hijos. El texto dice lo siguiente:
Pero ahora que ya ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy hacia él, pero él no volverá a mí. Es obvio acá que David está hablando de ir a él. No se refería de ir a la tumba o a la muerte. Pues qué consuelo habría en ir a la muerte. Eso no trae consuelo. El hecho sería que traer consuelo. David estaba hablando en realidad de traer consuelo, pero realmente no consuelo de decir, oh, mi hijo murió, yo también voy a morir algún día. De eso hablamos. Entonces, hablaba de el lugar del niño, al lugar al que el niño iba. Muchos teólogos creen que David habló que iría a ese lugar también. Segundo versículo a considerar, Isaías capítulo 7, versículo 16, dice que nos da a entender de que antes de que el niño sepa desechar el mal y escoger el bien, algo pasa. Leamos el texto. Dice lo siguiente: antes que el niño sepa desechar el mal y escoger el bien, la tierra que tú temes que sus dos reyes te abandonen. Aquí lo que Isaías dice habla de la edad de responsabilidad. Este versículo se desprende y habla de que el niño debe decidir hacer el mal o elegir hacer buenas cosas. Hasta ese momento los niños son inocentes. El versículo se usa para indicar, al igual que el de Samuel, que los niños son inocentes. No en el sentido de que no tienen naturaleza caída, sino en el sentido que no han hecho mal por elección. Vamos a Salmo 139, versículo del 3 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, me cubriste con la de mi madre, su matriz, te alabaré, porque es formidable, soy formidablemente y maravillosamente hecho. Maravillosas son tus obras, y eso mi alma lo sabe muy bien. No te fue encubierto mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y hábilmente trabajado en las partes más bajas de la tierra. Tus ojos vieron mi sustancia, estando aún sin forma, y en tu libro fueron escritos todos los días que me fueron trazados, cuando aún no había ninguno de ellos. Entonces, el hecho acá es de que David está hablando del misterioso libro. Dice que los días ya estaban trazados, el libro de la vida. Sus días estaban allí en ese libro, desde antes de que él naciera. El hecho es de que Dios ya lo conocía íntimamente desde el vientre de su madre. El versículo nos dice que Dios nos habla del preconocimiento de Dios. ¿Me entiende? Este texto se utiliza mucho por los defensores de la vida, aquellos que están en contra del aborto, defendiendo la vida de los que aún no han nacido. Esos niños, se nos muestra acá su existencia y la conexión que ellos tienen con Dios, aunque no han nacido. Ahora, vemos la conexión de Dios con David, y creo que eso es lo que se refiere David solamente. Creemos que cada niño que aún no ha nacido es precioso para Dios, y Dios ya tiene todos sus días escritos, tal como lo muestra el texto bíblico. Dios íntimamente los conoce a ellos y los ama. Entonces la escritura de Romanos capítulo 1, versículo 20, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles se ven claramente, siendo entendidos por las cosas que están hechas, incluso su poder eterno y divinidad, de modo que no tienen excusas. Ahora, el hecho de que Dios está diciendo que la gente no tiene excusa a rechazarlo a Él, indica que las personas, el hecho de que ellos estén rechazando, indica que no son el destino a quien Él vino. Ahora, el mensaje de Cristo, el mensaje de Dios,
esa revelación general. Por lo tanto, ellos no pueden ser responsables ante Dios o estar sujetos a ira. ¿Por qué? En otras palabras, aquellos niños que mueren en la infancia no tienen una excusa para ello. Ellos no recibieron la revelación de Cristo, no tuvieron la capacidad de responder a esa revelación de Cristo. Entendiendo esto, vemos que lo dicho por el teólogo y erudito bíblico Sam Storms en su libro sobre cómo responder preguntas difíciles, de lo cual se ha tomado para esto, tener una visión correcta del tema. Vamos a pasar al hecho de que la Biblia enseña que Dios se preocupa profundamente por los niños. El hecho en Mateo 18 y Mateo 19, Jesús afirma su amor por los niños. Quiero aclarar que, aunque estos versículos no dicen los niños van al cielo cuando mueren, muestran el corazón de Dios hacia los niños. Él los creó, Él se preocupa por ellos, y eso va más allá de eso. Dios cumple su perfecta voluntad en cada circunstancia y sobre ellos. La Biblia está diciéndonos en Juan capítulo 9, versículo 41, Jesús les dice: si fueseis ciegos, no tendríais pecado, pero ahora decís, vemos, tu pecado permanece. Aquí, esta cita bíblica, hay que ponerle atención porque esta cita apoya la creencia de que el cielo es para aquellos que aún no pueden creer. ¿Entiende? Sin embargo, vemos que la Biblia en Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, el que no cree no verá la vida, pero la ira de Dios permanece en él. Juan 3:36 indica que si crees tendrás la vida, si no crees no la tendrás. Entonces el hecho de acá en Juan capítulo 9:41 dice que si fuerais ciego no tendrías ningún pecado. Algunas personas lo usan para indicar que si no tienes la habilidad o no puedes creer todavía, que si no puedes creer todavía que irás al cielo. En el caso de los niños, para que lo entendamos, eso es, por ejemplo, aquellos niños que nacen sin una capacidad mental para creer, que nacen con cierta deformidad o nacen con deficiencia mental en particular, una enfermedad que les impide conocer las cosas como son. Habla de eso, de que ellos no pueden creer. Así, basados en los versículos que ya leímos, vemos que irán al cielo, puesto que la Biblia lo está diciendo. Amén. Aquí tenemos una cita más, que más bien es un argumento, lo que voy a presentar. Los niños van al cielo cuando mueren, y vamos al argumento. Dada nuestra comprensión de la voluntad de Dios, del carácter de Dios, tal como lo presentan las Escrituras, podemos concluir que Dios en su eternidad amó a los niños. Y quizás una pregunta sentimental que alguien podría hacer, decir, mi niño es salvo, la Biblia está respondiendo en este momento, va al cielo, pero eso creo en la salvación de aquellos que mueren en la infancia, de aquellos que tienen una dificultad, una enfermedad, una deformidad, algo que impide que ellos puedan creer. Creo en su inocencia y ellos automáticamente merecen el perdón de Dios en su soberanía. Dios es un Dios soberano y Dios da los beneficios de su voluntad sobre ellos. Ahora,
vamos a ir a la conclusión de este video. Pensamiento final que dejo para ustedes es la pregunta: ¿los niños van al cielo cuando mueren? Es una pregunta compleja, pero basados en los versículos que hemos leído y explorado, parece indicar que los niños pequeños, cuando ellos mueren, antes de cumplir la edad de responsabilidad, cuando ellos tienen incapacidad, no tuvieron la oportunidad de creer por alguna situación, ellos tendrán eternidad con Dios. Esto afirma mi creencia acerca de la recompensa de un profeta. Dios llevó al profeta William Branham a más allá de la cortina del tiempo. Él vio sus convertidos, recibió su recompensa y la voz le dijo: todo lo que te amó en la tierra te daré, todo lo que amaste en la tierra te doy. Creo en el amor de Dios y creo en esa recompensa de un profeta. Eso es lo que Dios nos dará. Dios los bendiga, hasta la próxima.